Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de nuestras redes sociales? En esta oportunidad, qué bueno en este contexto, encontrarnos aquí, invitarlos a escuchar unos planteamientos muy especiales de la doctora Claudia Cabrera Tarazona. Ella es líder social del departamento de Nariño, una de las personas que ha estado inmersa en la búsqueda de soluciones a toda esta serie de inconvenientes, y hoy le queremos agradecer porque muy amablemente nos ha aceptado la invitación para hablar sobre estos temas de interés. Doctora Claudia, bienvenida, y particularmente en este momento especial que el departamento de Nariño está necesitando liderazgos, ¿por qué la doctora Claudia Cabrera dijo: vamos a estar en un proceso interesante que ahora lo vamos a profundizar un poquito más adelante? Bienvenida. Gracias, Rodolfo. Bueno, la pregunta es bien interesante porque, a ver, como ustedes saben, yo vengo de Cordillera, de los municipios más afectados de Colombia, de los municipios más complejos y más difíciles que han tenido que atravesar los problemas sociales estructurales muy fuertes. En este caso, los problemas de violencia que hemos vivido, ¿no? Y desde muy niña tuve que vivir esos escenarios y episodios de violencia que nos han afectado mucho al departamento de Nariño y especialmente a Cordillera. Y así sucesivamente, pues tenemos muchos municipios de nuestro departamento que sufren igual. Es la misma radiografía para todos. Una radiografía que usted la conoce quizá como pocas personas conocen estos sitios críticos del departamento de Nariño. Viene de una región en donde le ha tocado estar inmersa en muchos problemas, en muchos inconvenientes. ¿Esto qué le ha enseñado de todo este proceso de apoyo, de desarrollo que se necesita para Nariño? ¿Qué me ha enseñado? Las vivencias en Policarpa me ha enseñado, y tal vez podríamos decir, mira, hay caminos que muchas personas tienen en la vida, ¿cierto? Y uno de ellos es por tanta inequidad social. Yo diría que un joven que se crece en Cordillera con tantas necesidades, con tanta pobreza, con tantas necesidades de salir adelante, pues buscar una universidad, buscar prepararse, buscar un trabajo digno, buscar, alternativas de desarrollo en una comunidad que genere garantías para todos, ¿no? Entonces, hay dos caminos distintos que muchos han cogido esos caminos, sí, como es el camino de la rebeldía, el camino de la digamos que la gente se llena como de ese odio, ¿no? De ese odio, sí, contra, que parece innato en algunas comunidades. Exacto, y podría ser, un joven diría, tendríamos dos caminos, y yo les cuento una historia. Le voy a contar una historia muy bonita, Rodolfo, que para mí marcó mi vida. Cuando yo tenía tan solo 18 años cumplidos, yo fui una niña que tuvo un niño a los 17 años. Mi hijo tenía 11 mesecitos, yo acababa de cumplir como los 18 años. Imagínese. Y con el papá de mi hijo, que estaba estudiando aquí en la Universidad Nariño, ya a punto de graduarse como abogado, un joven muy querido por la comunidad, echado para adelante, de una muy buena familia, y llega una persona y le quita la vida, así de la nada. Y desde eso a mí me tocó una historia muy triste que nos citaron en esa época en Policarpa solo existía la guerrilla. Era quien gobernaba y quien solucionaba todos los problemas. Ajá. Y este tipo se fue a refugiar a la guerrilla, el que asesinó al papá de mi hijo. Ajá. Se fue a refugiar a la guerrilla, y la guerrilla le dijo que él le indemnizaría el daño que había hecho, o sea, le pagaría a la mamá del niño, en este caso a mí, 35 millones de pesos para indemnizar a mí, para que terminara de criar a mi hijo. Que en ese momento pues era una niña y una suma representativa. Por supuesto, pero... Y citaron a los papás también, a los abuelos de mi hijo. Entonces, en ese momento, yo llego a ese corregimiento cuando yo lo veo en una casa, en un segundo piso, muy tranquilo, como si nada hubiera pasado. A mí me dolió en el alma. Como a 3 casas estaban los comandantes de la guerrilla que nos citaron hasta Madrigal. Y yo destrozada, gritando, y yo decía, ¿cómo es posible? Lo quiero en la cárcel, quiero que lo capturen. Y nos llevan y me dicen,
siéntese en una mesa donde estaban todos los comandantes. Y me dicen, siéntese. Dice, precisamente para eso los mandamos a llamar a usted y a los papás de su ex esposo. Me dicen, el señor está muy arrepentido de lo que hizo y él propone pagarle 35 millones de pesos para indemnizar el daño que ha hecho para que usted pueda cuidar a su hijo. Y trabajará 6 meses de trabajo social con nosotros y tiene su libertad. Y se solucionaba supuestamente el problema. Entonces se solucionaba el problema y me dio una impotencia, una rabia de una jovencita que apenas, y ahí comienza la etapa de mi vida en dos, se parte en dos, porque de allí empecé a conocer la Claudia que llevaba interna, que no la había despertado. Ya empezó a despertar ese liderazgo. Empecé a despertar mi liderazgo. Sí. Me levanto, me palmoteo esa mesa muy duro con mi bebé en brazos, que mi niño estaba muy enfermo, que de hecho después de unos 3 días vino a parar aquí al hospital infantil a cuidados intensivos 1 mes. Por la muerte de su padre. Se enfermó mi hijo. Y les dije, con esa plata no voy a revivir a mi hijo, con esa plata no voy a revivir al papá de mi hijo, y con esa plata yo no voy a sacar adelante a mi hijo, y esa plata métasela, perdónenme la expresión, y lo voy a decir, métansela culo arriba. Así les dije, me paré de esa mesa, en ese momento de rabia, en un momento de rabia y de ira. Me paré de esa mesa donde estaban todos los comandantes de las FARC y me salí llorando afuera, desconsolada, con mucha tristeza. Cuando sale una de las comandantes de ellos, que se llama Tatiana. Se llamaba en ese momento. En ese momento Tatiana, sí. Bueno, ella ya se desmovilizó, por eso va la historia a contarles que es muy bonita, porque las historias enseñan, enseñan y nos conectan con la comunidad. Entonces, ella sale detrás de mí, me palmotea la espalda, hey China, venga China, no llore, me decía, Claudia, no llore. Entonces me dice, tranquila, y le dice a unas niñas que la escoltaban a ella, unas guerrilleras, y le dicen, vengan, por favor atiéndanme a Claudia, llévenla donde ella, atiéndanme a Claudia, llévenla donde un médico para que atienda el niño, porque mira la historia, de dónde venimos. Policarpa no tenía médicos de cabecera en ese momento. No, imagínese, un territorio. En el año 97 solo teníamos promotoras de salud, quienes eran los encargados de atender a la población, y el médico iba cada 15 o cada mes. Pero la guerrilla sí tenía hasta clínica en la selva. Tenían todas las comodidades del caso. Entonces le dice, traigan un médico para que atienda al niño y yo corro con los gastos, lo dice la comandante Tatiana. Entonces estas muchachas me llevaron, me atendió un médico que estaba allí, no sé de dónde salió ese médico, pero era de la guerrilla, me imagino. Nos atendió, me dieron de comer, en un hotel, me prepararon una habitación. De allí al otro día yo salí de Madrigal destrozada por todo lo que había pasado. Al tipo lo soltaron, se fue, y bueno, hasta allí llegó la historia de ese momento. Claro. Pasamos al año 2016. Claudia Cabrera estaba en la zona de concentración, se firma el acuerdo de paz, y justo ese día yo bajé porque los guerrilleros, más de 400 excombatientes que estaban en la zona de concentración, el gobierno no los atendía ni en salud ni en absolutamente nada. Zona de concentración ahí en la cordillera. En la cordillera, y fue en el municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, pues hagamos claridad a los televidentes para que sepan un poco. En el departamento de Nariño, 2 zonas de concentración, la de Tumaco y la de Policarpa. Exacto. Y la de Policarpa estaba ubicada en Madrigal. Entonces, en ese momento yo estaba hablando con la comisión tripartita conformada, es decir, por miembros de la ONU, por miembros de las FARC y miembros de la Fuerza Pública de Colombia, Ejército y Policía, 9 miembros. Y resulta que estaba yo hablando con ellos porque había llevado una campaña de salud para los excombatientes que estaban enfermándose, tenían necesidades de atención odontológica, bueno, muchas cosas. Cuando estaba yo hablando de espaldas y me toca nuevamente la espalda, la misma escena cuando ella me tocó la espalda en el año 1998. Después de 20 años, me dice, me vuelvo a encontrar cuando me palmotean la espalda y me dice, alcaldesa. Y yo la volteo a ver y yo le digo, Tatiana. Y yo le digo, ¿y usted qué hace aquí? Dice, mire las cosas de la vida, alcaldesa, permítame decirle que yo la admiro mucho. Usted es una mujer que está para grandes cosas. Dice,
Y yo le digo, ¿y usted dónde se perdió? Me dice, estaba por el Guaviare. Bueno, no sé por dónde fue que me mencionó de otro lugar del país. Se perdió 20 años, nunca más supe de ella. Cuando me dice, yo la he seguido y la sigo muy de cerca. Dice, y la felicito por todo el trabajo que usted viene haciendo. Usted es una gran líder. En ese momento me dice, yo le digo, Tatiana, yo quiero agradecerle porque en el momento que yo necesité de la ayuda de alguien porque mi niño estaba enfermo, usted me tendió la mano y atendieron a mi hijo cuando era un bebé. Entonces ella me dice, ¿y quién pensar? Porque era una mujer respetada por ser o sea, por haber cometido delitos graves en la guerrilla, o sea, ella era la que asesinaban sin ningún pudor y que incluso la gente comentaba que ella era la que degollaba y que hizo muchas cosas malas en la guerrilla. Y era respetada por eso. Entonces, por la parte militar. Por la parte militar, bélica, sí, por la parte bélica, exactamente, esa es la palabra. Y entonces yo me ponía a pensar cómo una mujer, digamos, con esas actuaciones, con esa forma de pensar, de ser, le despierta la parte humana. Exacto. Le despierta sentimientos a querer ayudar a una mujer que era yo, con un bebé en brazos, que estaba sufriendo la pérdida del papá de su hijo y todo lo que tuve que pasar en ese momento. Entonces ella me dice, ¿quiere saber usted por qué la ayudé? Entonces yo le dije, sí. Dijo, porque a mí me pasó la misma historia que a usted le pasó. Uy, tenaz. Y yo por eso estoy en la guerrilla, me metí a la guerrilla, fue la comandante y ahora estoy aquí en este proceso de paz que no sabemos qué va a pasar con nosotros, con este gobierno que mira, iniciando y ni siquiera nos cumplen. Fue las palabras de ella. Aquí estamos todos, pero le agradezco. Mire cómo es la vida da muchas vueltas. Sí. Usted me dio la mano en su momento y hoy usted le está dando la mano a toda mi guerrillerada. Esas palabras me acuerdo tanto, que usted le está dando la mano a toda mi guerrillerada y todos los guerrilleros estaban ahí en las carpas siendo atendidos por los médicos, por los odontólogos. Entonces yo me quedé pensando, y mira las cosas de la vida. Mi hijo tenía prohibido ir a Policarpa, él estaba estudiando fuera del país. Y él me llega de sorpresa. La persona que hace 20 años atrás era el bebé de brazos. Pues. Era un bebé en brazos de 11 mesecitos y mi hijo ya tenía 20 años. Él estaba estudiando fuera del país y él tenía prohibido ir a Policarpa y justo el día antes me llega a Policarpa y me dice, mami, y yo, por Dios, ¿qué haces acá? No, ¿por qué? Estamos en una situación donde no puedes estar por seguridad. Mis hijos no podían ir a Policarpa por seguridad cuando yo era alcaldesa. Y me dice, mami, yo quería darte la sorpresa. Entonces le digo, no, pues no, yo mañana voy a estar en la zona de concentración, yo no te puedo atender, pues vamos, llévame. Uy, caramba. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos, me lo llevé. Y justo en el momento cuando yo estaba hablando con Tatiana, mi hijo venía corriendo con un mono araña, un miquito de los guerrilleros. Entonces dice, mami, me venía a mostrar el miquito. Entonces Tatiana le dice, Joaquín, ¿cómo estás? Entonces ella sabía hasta el nombre de mi hijo. Y era verdad que ella nos seguía y sabía hasta el nombre de mi niño y yo dije, increíble. Entonces me dijo, ¿cómo está de grande este muchacho? Y fue una escena tan bonita, tan sentida, porque ahí nos demuestra la vida dos caminos. El camino que queremos tomar. A veces el dolor de ser víctimas de un conflicto nos lleva a tomar caminos... Que quizá de pronto es ese camino de violencia, ese camino de desquite, pero también un camino de liderazgo. ¿Usted escogió el segundo? Yo escogí el segundo, me fui, me preparé, estudié, me capacité. Hoy soy abogada, soy comunicadora social. Actualmente estoy haciendo una maestría para especializarme mucho más en el tema de la gerencia y la innovación de proyectos. Entonces son cosas que uno, o sea, en la vida todo puede pasar y que nacemos de ese entorno tan difícil, que somos tan resilientes y que somos tan capaces de muchas cosas, pero depende el camino que tomemos. Y yo tomé el camino de seguir construyendo, de seguir trabajando por la paz para que ninguna familia tenga que vivir lo que yo viví. Ese dolor de haber perdido al papá de su niño y muchas cosas seguramente que en su vida tuvo que enfrentar, pues le ha hecho precisamente conocer y enfrentar ese proceso de liderazgo, de soluciones. ¿Por qué se entrega tanto a la comunidad? ¿Por qué tiene la capacidad también de llegar, de convencer a la gente, de decirle, mire, hagamos estas circunstancias? ¿Cómo se aprende eso? Porque eso es innato, se aprende, doctora. Rodolfo, claro que sí, lo mismo.
Mira, como yo me meto en este tema y yo digo, yo no quiero que ninguna familia padezca lo que yo padecí. Yo de muy niña, yo soñaba con ser, incluso yo quería ser militar, yo quería ser oficial de ejército. Sí. Ese era mi sueño. Quería ser alcaldesa y quería ser abogada. Ah, bueno, se le están cumpliendo. Sí, los cumplí esos dos, no pude ser oficial de ejército, pero quería también meterme a la reserva últimamente. Pero mira que de todo lo que yo viví sin esa oportunidad de estudiar en una familia con 6 hermanos, donde pues para todos no había estudio. Mi papá Máximo nos decía, hijos, yo hasta el bachiller yo los puedo ayudar, pero de ahí es muy duro una universidad, porque ¿cuánto cuesta un semestre? De nuestros pueblos y de pronto miraban tan lejana la universidad, tan lejana la parte académica, que decían, no, imposible. Sí, y entonces yo no quiero que ningún niño, ningún joven viva eso, todo lo que nosotros tuvimos que vivir. Por eso yo trabajo mucho buscando convenios con las universidades privadas. Miren, ayuden a esta comunidad, y he logrado que 32 municipios del departamento de Nariño hagan convenio con universidades privadas. Sí. Entonces ya los jóvenes están estudiando. Cuando fui alcaldesa, llevé una oferta educativa muy grande para que nuestros jóvenes gratuitamente puedan estudiar. Y el sueño que yo no pude cumplir de ser oficial de ejército, lo hice con muchos de jóvenes del municipio de Policarpa que hoy son oficiales, suboficiales de ejército y de policía. Son, por ejemplo, de suboficiales son 28 que están en el país de Policarpa. Entonces ha sido muy bonito. Usted va a llegar al Congreso, doctora Claudia, y al Congreso le corresponde sin lugar a dudas estudiar ascenso de militares, estudiar muchos temas relacionados con temas de seguridad nacional. Cuando usted viene de una región tan golpeada como es la cordillera, ¿qué piensa? ¿Cómo visibiliza su accionar dentro de estos propósitos? ¿Cómo me visualizo yo a futuro ya siendo representante a la Cámara? Primero, y yo siempre parto de eso. Después de eso yo fui alcaldesa de Policarpa, que todos lo saben. Policarpa fue de los 10 mejores municipios del país con reconocimiento. Claro, en ese momento fue el boom, todo el mundo quería saber quién es esa alcaldesa que está haciendo tantas cosas. Ustedes, los periodistas. Imagínense, desde los medios de comunicación siempre íbamos tras de la personaje en ese momento. Sí, porque generaba curiosidad. Es más. Y noticia. Y noticia. ¿No? Por venir de donde venía. Sí, noticia y noticia positiva. Claro. Había noticia negativa, positiva, pero negativa en el sentido de todo lo malo que nos quería pasar en Policarpa, pero que se encontraron una lideresa, los grupos armados, y que los paró en seco y dijo, vengan, un momentico, aquí fuera los violentos, bienvenidos los constructores de paz. Yo no sé de dónde me salió tanto valor para liderar tan jovencita y enfrentarme a todos los grupos armados que entraron a Policarpa. Le ha tocado asumir el rol precisamente de madre y de madre cabeza de familia, de líder social, de alcaldesa, su papel por supuesto en la parte académica, pero particularmente hoy está concentrada en también visibilizar desde el exterior ayudas que pueden llegar a nuestro país, a las regiones tan críticas como las nuestras, particularmente cómo se hace ese trabajo internacional, cómo se logra posicionarse, que hoy un día la miramos a la doctora Claudia en Buenos Aires, otro día en Quito, en Europa, en Asia, en diferentes regiones, siempre llevando con orgullo esa bandera de Colombia, y particularmente siempre escuchándola decir, yo vengo de una región crítica en orden público, doctora. Sí, sabe que eso es tan maravilloso que a uno se le ponen los pelos de punta cuando uno está en un escenario escenarios tan importantes fuera del país. He estado, como usted dice, en los 5 continentes, ya los he pisado. Entonces, he estado en muchos lugares invitada por organizaciones tan importantes. La última que fue en Doha, en Qatar, la de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que me invitaron representando al Parlamento andino. O sea, estaba yo representando los 5 países de Sudamérica, y eso fue muy bonito porque digamos, fueron experiencias lindas, pero la pregunta es muy concreta. Usted me dice, ¿cómo hace, cómo llega? Primero, yo llego gracias a las acciones exitosas que se hizo en Policarpa. Recuerda cuando nosotros iniciamos el proceso de paz, la cooperación internacional llega a Policarpa, a Nariño y a Colombia, y entonces en ese momento empiezan a visibilizarse los liderazgos por la paz y el trabajo, entendiéndose
y yo lo he entendido así, que la paz, y siempre lo digo, la paz no es el silencio en los fusiles, no solamente es eso, la paz es la inversión integral que tiene que llegar a los territorios. Que no la han entendido muchos gobiernos. No la han entendido, entonces no la entienden y no la sabemos, digamos, no se ha podido plasmar y además estructurar. O sea, si nosotros empezamos un proceso de paz, por eso van a fracasar todos los procesos de paz que vienen, porque no hay esa seriedad, no hay ese compromiso real. La paz se construye desde la base. Cuando una familia tiene condiciones dignas de vivir, ahí podemos hablar de paz. Entonces, en ese orden de ideas hemos fallado porque primero tenemos que empezar desde la base, a trabajarle a la gente. Si un niño, lo que yo le decía, los dos caminos distintos que cualquier persona puede coger. Entonces, una persona se crece con resentimiento, con odio, de saber que se creció en una zona que aún siendo colombiano, que paga los mismos impuestos que todo colombiano, que tiene los mismos derechos que cualquier colombiano, pero no goza de esos mismos derechos una persona de Policarpa como una persona de Bogotá o de Pasto, de Cali. Entonces es muy diferente y hay gente que se crece con ese resentimiento, ¿no? Que tal vez en su hogar le faltó mucha más, digamos, mucho más principios y más valores también, pero pues que cuando uno está rodeado de amor, así sea en medio de la pobreza, uno se crece una persona de bien. Doctora Claudia Cabrera, nos queremos meter en ese aspecto de liderazgo, la parte política desde la alcaldía, desde diferentes estamentos, incluso apostándole con un buen resultado en su momento a la gobernación del departamento de Nariño, con un trabajo cuando quizá muchas personas muy poco visibilizaban ese trabajo. Hoy aspirar a la Cámara de Representantes, aspirar al Congreso de la República, ¿por qué, doctor? ¿Por qué? Por esa misma necesidad de la gente, por el territorio de donde vengo, representando, porque la gran mayoría de personas somos como yo, que venimos desde abajo, que nos ha tocado trabajar fuertemente y construirnos solos y salir adelante y buscar hacer algo ante la sociedad. Yo creo que eso es lo que a mí me impulsa más a seguir luchando por las víctimas, seguir ayudando a los campesinos, porque he entendido que en esta vida estamos de paso, que todo lo que logremos conseguir es efímero, que todo se va y que nada nos llevamos el día que nos vamos. Entonces, cuando nos vamos, que queden los recuerdos lindos, las buenas acciones de lo que nosotros hemos hecho en esta vida. Y para mí eso es lo más importante. Yo siento mucha paz cuando yo ayudo a otra persona, cuando yo estoy buscando proyectos para la gente, para beneficio. Te hablaba de los temas de educación, que he llevado muchísimo, con diplomados, con tanta cosa. He ayudado ahora a las campañas de labio leporino, paladar hendido, polidactilia, la capacitación de los médicos para la detección temprana del cáncer, porque mucha gente sufre de cáncer y que lamentablemente por no ser detectados a tiempos pues perdemos una vida. Cuando en este momento la ciudadanía poco cree en la parte política y quizá dice no, por favor ya no me hablen más de política, cuando se llega con estas acciones ya concretas, hechas, no como promesas, ¿cree que es una manera diferente de presentar una propuesta? Es que la política es hermosa, eso es la política. La política es trabajar por la gente en la salud, como yo lo hago con campañas. La política es trabajar por la educación, sin ni siquiera tener el poder para hacerlo, porque es que si yo fuera el poder de gobierno, estoy hablando. Pero sí el poder de convicción y el poder de gestión. Exacto, entonces, y algo positivo, que cuando uno hace las cosas bien, hay mucha gente que nos apoya, que creen en nuestro proyecto. Dicen, por ejemplo, las cirugías de labio leporino las hacemos con un equipo médico de amigos, que un fin de semana están descansando, los contactos que le pueden servir. Entonces me dicen, mira, yo tengo un grupo de pacientes, ayúdenme a operarlos. Listo, Claudia, ¿cuándo es? Vámonos para allá y operamos, y las familias felices y todos felices, y ellos también felices por haber contribuido en algo a la sociedad. Entonces son cosas que yo digo, yo ni siquiera tengo como tú lo dices, el poder político para hacer, pero tal vez uno hace más que cualquier persona que tiene el poder, pero que no sabe para qué lo tiene. Bueno, ¿y cuál es la Claudia Cabrera, la persona, lo humano? O sea, ¿qué le preocupa? ¿Qué la pone a llorar, doctor? Todos los días yo soy muy llorona, pero digamos, soy muy sensible. Roberto, soy muy sensible. Me duele ver sufrir a la gente, me duele ver cuando a mi gente la están amedrantando, cuando hay
tomas guerrilleras cuando los niños lloran escuchando las balas, porque yo lo viví, mis hijos lo vivieron y desde niña lo viví. Entonces eso a mí me da impotencia, me duele en el alma, porque somos culpables todos de la violencia que vive en el país. Y la injusticia, quizá, y la injusticia, ¿no? que muchas porque veces yo digo que somos culpables todos de esta guerra que hoy estamos viviendo. Porque es que la enfermedad más grave de este país es la corrupción. Sí. La enfermedad más grave de este país es la corrupción, y a través de esa corrupción es que no es que hoy nacieron los corruptos, no es que hace 4 años nacieron los corruptos, o hace 8 o hace 20, no. Esto ha sido por siempre, por décadas. Entonces, cuando los recursos no llegan al territorio, se va quedando la vía sin construir, se va quedando el puente sin hacerlo, se va quedando la escuelita sin construirla, las universidades, y la plata se la llevan otras personas que son los empresarios de los votos, que vieron en un fortín en el gobierno y que ven que esa plata les pertenece a ellos y dicen, no, armemos una empresa y nosotros y mi familia, los clan, como aquí los hay mucha gente que solo piensan en sus familias y ellos. Exacto. Y en contraste con ello, quizá con el dolor, también ríe, también le gusta bailar, me imagino. Sí, yo soy muy dinámica. A ver, yo soy muy polifacética, ¿no? A mí me gusta hacer deporte, me gusta bailar, me gusta... ¿Le gusta cocinar la o no? Cultura, sí, porque me toca. Pero porque le toca, le gusta. No, sí, pero rico, yo cocino. ¿no? Rico, yo en mi casa no tengo empleada, yo soy la que hago todo. En mi casa yo hago todo. Me gusta cocinar, me gusta estar pendiente de mi familia. Es la típica mujer nariñense que busca superarse, busca romper barreras, busca la educación, llora, se ríe, pelea, discute, pero también pasa momentos de alegría. De alegría. No me gusta tomar, porque pues yo soy una mujer deportista, entonces si yo me tomo un trago esta semana, sé que pierdo todo lo que hago en el gimnasio toda la semana, entonces no tomo, pero sí me gusta, yo soy muy alegre con la gente, me encanta reírme, disfrutar, soy una niña más. Sí. Decía un jefe en la parte periodística que yo tuve, muy conocedor de estos temas, dice, los políticos no tienen enemigos, los políticos tienen envidiosos. ¿A usted le envidian? Uy, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me tiran muy duro, y a veces las mismas mujeres, ¿no? A veces la violencia viene de muchas mujeres también, y eso duele. Eso duele, porque yo soy una mujer muy, yo soy muy empoderada, o sea, a mí, yo no sé qué es el miedo, yo no sé qué es nada, yo solo sé que para adelante es para allá. De pronto se ha arrepentido algo que dice, uy, ¿por qué hice esto si esto representaba tanto peligro? Nunca. No se puso como a reflexionar, dice, quizá en ese momento estuve en el lugar equivocado. Les cuento una anécdota. Sí. Tantos problemas que pasé en Policarpa como alcaldesa, donde el clan del Golfo, los helenos, las disidencias de las FARC, las mismas FARC, o sea, todos los grupos habidos y por haber querían, o sea, Policarpa es apetecido por estos bandidos. Y el día que capturaron a Matamba, a mí me mandaron el informe, después, como una semana, me mandan el informe de fiscalía, en donde hay más de 7 hechos delictivos en mi contra, de lo poco que lograron interceptar de las conversaciones de Matamba, en mi contra. Entonces, él sabía para dónde yo iba a estar. Entonces, hay párrafos donde dice, esa hijo de tantas alcaldesa va para tal parte, allá están cuántas hamacas hay en tal sitio, o sea, cosas que uno dice, se hablaban en clave. Claro. Y el día que me mandaron eso, yo me acuerdo, yo llegaba a mi casa, yo llegaba del gimnasio, cuando ¡pum!, me llegó al celular, mírale esto, y empiezo yo a leer, Dios mío, yo me quebré ahí en las gradas donde iba subiendo y me puse a llorar como una niña chiquita, pero yo lloraba, era a cántaros, dijo mi mamá. Lloraba, y yo sentía como que si el Espíritu Santo se me hubiera apoderado de mí, y lloraba desconsolada, y yo leía y decía, Dios, tantas veces que me salvaste la vida y yo nunca te agradecí. Bueno, hoy estamos en un proceso político y le repito lo que le decía anteriormente, va a llegar al Congreso de la República. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo es esa estrategia? En tema de seguramente ya no se va a llamar Claudia Cabrera, ya se la van a denominar con un código. ¿Cómo decirle a la gente allí, por ese lado, es posible que me ayuden? A ver, yo creo que hoy tenemos que generar conciencia. Claudia Cabrera es una lideresa no es por echarme flores, Rodolfo, pero usted lo sabe.
un liderazgo ganado. Un liderazgo ganado. Y de los candidatos que hay, no hay liderazgos. Allí son empresarios de votos que salieron y yo quiero y tengo la plata y voy a ir a comprar votos y voy a ser electo. Sí. Esta es la radiografía que tenemos en Nariño. Claudia Cabrera viene de base. Claudia Cabrera viene de un proceso desde niña, de un liderazgo desde niña, trabajando. Nadie le ha regalado nada. Nadie me ha regalado nada. Con lucha, y a pulso y con lucha. Mira, 33,000 votos que fue en la campaña a la gobernación por Nariño, que fue de las 3 mejores votaciones del departamento. Eso dice mucho. Y ese voto orgánico, el voto de opinión, el voto de la gente bonita que dijo, yo creo en Claudia Cabrera y voy a votar por ella, que pudieron ser muchísimos más. Lamentablemente yo no pude hacer campaña por la violencia política que viví, las amenazas en campaña a la gobernación, que hoy a eso no le tenemos miedo. Yo desde ya les digo, Dios permita ser la representante de Nariño, porque la gente que sigue a Claudia Cabrera, que conoce de cerca a Claudia Cabrera, no necesita que otra persona venga a hacerle un mal comentario, porque esa persona conoce a Claudia y sabe de mi liderazgo, de mi talante, de mi trabajo, de que ha sido con resultados, ¿no? Con hechos. Y como usted lo decía, yo recuerdo que cuando yo era alcaldesa y empezamos a hacer muchas acciones, los medios nacionales sí. Se enfocaron en Policarpa y los internacionales. Entonces en el departamento, uy, venga, acá hay una de nuestra que está, sí. Y qué bonito era el cubrimiento. Seguir trabajando. Sí. Estamos en una época de Navidad, doctora, y esperando también esa expectativa que siempre llega con un año nuevo. ¿Qué decirle a los nariñenses? A los nariñenses quiero decirles feliz Navidad, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Habemos gente, mucha gente buena, mucha gente que cree en los proyectos honestos, los proyectos que de verdad lo hacen por amor, por sentido de pertenencia, y que asumen con gran responsabilidad una campaña que no es fácil. Una campaña política es muy difícil frente a todos estas maquinarias que existen. Y bueno, aquí estoy. Pongo mi nombre a disposición de ustedes. Si los nariñenses quieren que yo los represente, aquí estoy para dar la cara por mi departamento. Nos hace falta solamente, tenemos el poder para hacer. Nos hace falta solamente ese poder político de llegar y sentarnos allá en el Congreso de la República y exigirle al gobierno nacional lo que le pertenece a nuestro departamento, exigir inversión en nuestro territorio, exigir seguridad, porque sin seguridad no tenemos nada, y entonces aportar desde Nariño para Colombia algo muy importante, que apenas comienza, es una carrera que apenas comienza. Ella es Claudia Cabrera Tarazona, mujer empoderada, una líder social dedicada al trabajo de diferentes acciones de esa naturaleza, y que hoy ha querido compartir con nosotros y con ustedes, amables seguidores y televidentes, esta historia que seguramente la vamos a ver muy reflejada con un proceso de liderazgo en el Congreso de la República. Muchas gracias, doctora. Gracias, Rodolfo, a usted por la invitación.